Hola, hola. Bienvenidos todos ustedes a un capítulo más de Se Regalan Dudas. Soy Daniela de la Cruz y en este espacio invitamos a expertas y amigas que tienen conocimiento acerca de la población LGBTQI. Hilary Granja, Emilia Flores, Isabela Castillo y Naomi Herrera. Estamos muy emocionadas de estar con todos ustedes. Y si no nos escucharon la semana pasada, contarles que a partir de ahora somos exclusivamente de la familia Spotify, así que vayan a seguirnos que es completamente gratis. Igualmente, aprovecho para contarte que el podcast de hoy día también lo tendremos en vivo con todos nuestros expertos e invitados nuevos, que van a estar compartiendo sus pensamientos, opiniones y talleres interactivos, además de contestar todas sus preguntas. Ahora sí, empecemos. El tema a tratar hoy día es vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. Nosotras llevamos semanas pensando hablar de este tema, ya que creemos que es importante comunicar y conocer los derechos de toda la comunidad, además de sus luchas diarias en oposición de la discriminación y marchas en contra de la violencia. Asimismo, queremos promover por medio de redes sociales la aceptación e inclusión en poblaciones que todavía son de mente cerrada. ¿Qué quiere decir LGBTQI? Sus etiquetas tratan de orientaciones sexuales e identidad de género como L, de lesbianas, G, de gays, B, bisexuales, T, transgénero e I, intersexual. Cada una de nuestras expertas se enfocarán en subtemas como formas de vulneración de los derechos, 2, limitaciones que les ha puesto la sociedad, 3, medidas que se han usado para promover la aceptación de la comunidad y 4, sus marchas y de qué trata cada una. Ahora Isa, cuéntanos, ¿cuáles te parece que son las mayores formas de discriminación para esta comunidad? Claro, Dani. De hecho, las formas de violencia dentro de la comunidad LGBT, a pesar de que con el tiempo se ha intentado que sea algo normal, que estas personas son seres humanos que formen parte de nuestra sociedad, aún no se libran por completo de la discriminación y la violencia por parte del resto de las personas que conforman nuestra sociedad. Hay muchos casos, desde la inclusión laboral, que se ha intentado que las personas logran llegar a consensos, ya sea en lugares públicos donde se los discrimina, incluso se los violenta, se les impide la entrada a lugares solamente por ser de cierta comunidad o ser declarados de esa comunidad. Y eso indica que la violencia prácticamente no termina. Por ejemplo, según el periódico El Financiero de Estados Unidos, este pasado 20 de noviembre de 2022, hubo en Estados Unidos un tiroteo en un club LGBT que dejó 5 muertos en Colorado. Esto fue bastante grave porque era un club solamente destinado para estas personas donde simplemente hubo un tiroteo sin razón porque está mal visto supuestamente. O otro estudio hecho por una doctora llamada Estrella Flores, el 2022, se dio cuenta de que la discriminación es algo que bastante ha afectado en el ámbito laboral, ya que existe un 11% menos de probabilidades de que las personas que se declaren parte de la comunidad sean elegidos para un cargo ejecutivo. Pueden tener incluso un 7% menos de probabilidades de que obtengan un empleo o ganan incluso mucho menos que las demás personas. Esto indica que la violencia, lamentablemente, y la discriminación no ha parado, y por más que se intente hacer diferentes tipos de cosas alrededor del mundo, todavía se impide o se les pone trabas en los ámbitos para que no puedan ser parte de la sociedad como debería de ser. De igual manera, la violencia es algo que afecta mucho, ya que incluso han sacado a las personas de los lugares solamente por llevar la bandera LGBT o haberse declarado parte de. Gracias. Muy interesante, en especial que aún no son aceptados laboralmente. Entonces, Emi, ¿cuáles son los limitantes laborales que tienen? Muchas gracias, Dani. Yo pienso que en la sociedad también tienen limitaciones ellos, ya que, como se conoce, en la sociedad hay mayormente personas homofóbicas. Una limitación de ellos sería en el trabajo, ya que la discriminación y exclusión laboral por orientación sexual varía para hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales, transgénero, entre otras. Es decir, está en función de la identidad, construcción y manifestación corporal de la sexualidad. En los vínculos laborales, esta situación se presenta como un problema social contemporáneo, ya que nace por la falta de aceptación de la diversidad sexual y se contrapone con los patrones culturales
patriarcales y homofóbicos. Las conclusiones de los estudios preliminares confirman que es común para las personas del grupo LGBTI enfrentar situaciones de discriminación en el trabajo a causa de su orientación sexual y o identidad de género. La discriminación y el acoso comienzan en la etapa de escolarización, reduciendo de esta manera las perspectivas de empleo. Posteriormente, la discriminación continúa en el acceso de empleo, en el ciclo de empleo. En casos extremos, los trabajadores y las trabajadoras del grupo LGBTI pueden llegar a sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual o maltrato físico. Lo mejor de todo es que aún están tratando de incluirse en la sociedad. Realizan muchas campañas de inclusión. Nao, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado alguna de estas? Las marchas del orgullo LGBT, o conocidas como Pride, una celebración de amor y respeto a la diversidad. Estas marchas es exhibir y expresar con orgullo en público la diversidad de orientación sexual y género, con el fin de que la sociedad se familiarice. En la ciudad de Quito se realiza una manifestación que se celebra de forma anual en conmemoración internacional del orgullo LGBT, el 28 de julio, donde todos los que conforman esta comunidad salen con banderas de arcoíris que simbolizan los movimientos de las orientaciones sexuales e identifica de género tradicionalmente discriminadas y perseguidas, así como el orgullo de pertenecer a ellas. La más grande marcha en Ecuador se realizó en Guayaquil el 2 de julio del 2022, ya que se canceló por la pandemia en el 2019. El desfile se recorrió por todo el centro de Guayaquil. Incluyó 7 bloques, en parte desde el sector de la Bahía, en el malecón Simón Bolívar y sigue por la avenida 9 de Octubre hasta el Parque Centenario, donde había una tarima en que se realizó unos hermosos espectáculos con música en vivo y con artistas invitados. Decenas de danzas en medio de las alegorías, mientras otros levantaban carteles y la bandera del arco iris, que simboliza mundialmente la comunidad LGBTQ+, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer. Es bastante interesante, aunque aún se necesitan más medidas. Hilary, cuéntanos alguna de ellas y su impacto. Listo, muchísimas gracias por invitarme a este hermoso programa. Y bueno, hablar sobre la inclusión LGBTQ+, es algo muy común en estas épocas de cambio social y no quiere decir que sea algo negativo, al contrario, es algo muy positivo. El cambio LGBTQ+, que se vive en el Ecuador es algo muy radical con la nueva generación, ya que en el momento estamos en una época donde los jóvenes tenemos que reemplazar a los adultos. Esto no quiere decir que se los deja de lado, mejor aún si entienden y respetan el movimiento. Porque, a ver, una cosa es apoyar y otra cosa es respetar. Los adultos no tienen que apoyar el movimiento, sino que tienen que respetar que este es el nuevo espacio de expresión e identificación individual de las personas y se tienen que adaptar a esta ola de personalización propia que se vive en el país. Básicamente, ambas caras de la moneda se tienen que respetar de igual manera en cuestión de sus distintas opiniones y creencias. El movimiento LGBTQ+, que está tomando cada vez más fuerza y es cada vez más aceptado en el Ecuador, se debe por la presión social que se ha ido ejerciendo a través de marchas, campañas de concientización, educación, entre otras formas de enseñarles a las personas sobre la comunidad en sí. Además, se ha podido ver que cada vez más leyes y movimientos se están desarrollando en el país en cuestión de proteger y respetar a las personas pertenecientes a esta comunidad. Y el ejemplo más claro fue el censo en línea, donde se incluyó la preferencia sexual de una persona como una pregunta tan importante como todas las demás. Otro ejemplo definido fue el propuesto por la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles en el 2017, en el que se establece que voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de género, que puede ser masculino o femenino. Esto representa un avance significativo en cuestión del reconocimiento de la identidad de género, más allá del sexo con el que nace una persona. Muchísimas gracias a todas las expertas presentes y a los oyentes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast, pero del tema amor propio.